Desarrollo e Inclusión Social, a través de la Dirección de Articulación Territorial y Fortalecimiento de Capacidades, les damos la cordial bienvenida a la lección 21. Buenas prácticas de gestión y articulación interinstitucional, intersectorial y o intergubernamental. Para el desarrollo de esta sesión tendremos dos momentos que se va a trabajar con el ponente. Uno que será la exposición del tema y otro espacio para las preguntas. En esta oportunidad tenemos como objetivo comprender el marco normativo y operativo que rige la entrega de la pensión no contributiva. Analizar el marco normativo para intercambio de información en el sector público e identificar las estrategias de mejora de los procesos con la articulación con otras entidades. Recordemos que durante la sesión los participantes deberán trabajar de manera activa, respetuosa, cordial y pertinente, tomar nota del contenido y formular preguntas cuando sea necesario, usar el chat exclusivamente con fines académicos, no grabar ni difundir la sesión sin autorización y cumplir las indicaciones del docente durante la clase. El día de hoy nos acompaña nuevamente el doctor Yuri Fran Álvarez Torres, quien estará a cargo de la sesión de hoy, Buenas prácticas de gestión y articulación interinstitucional, intersectorial y o intergubernamental. El doctor Yuri es ingeniero en sistemas de computación. Tiene un diplomado en liderazgo e inclusión social y acceso a derechos por la OEA. Diplomados en gestión pública y gestión por procesos. También tiene estudios en análisis de datos, especialista de Business Intelligence, con múltiples certificaciones en Power BI, SQL Server, Power Core y Power Pivot. Tiene formación en transformación digital, seguridad de información, también ethical hacking y gobierno electrónico. El doctor Yuri cuenta con experiencia reciente en la cadena de valor de los programas sociales, Programa Nacional Contigo del 2024 al 2026, se desempeña en la unidad de operaciones y transferencias. También en el Programa Nacional Juntos, durante el 2023, se desempeñó en la unidad de tecnologías de la información y en el Programa Nacional Pensión 65 del 2019 al 2022 se desempeñó en la unidad de operaciones y actualmente ocupa el cargo de coordinador de la unidad de operaciones y transferencias del Programa Nacional Contigo en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Nuevamente, doctor, bienvenido a la sesión de hoy. Muchas gracias, Giovanna, por la presentación. Muy buenas tardes con toda la audiencia. Bueno, hoy día estamos continuando con la charla que me ha tocado compartir con ustedes y espero que sea de su agrado. Vamos a tratar de hacerlo un poco más resumido y ameno para poder llegar a las horas que nos han asignado, de tal manera que puedan ustedes absorber el poco conocimiento que les voy a compartir. Eh, bueno, paso a compartir la presentación que he preparado para el día de hoy. Entonces, el tema que vamos a tocar hoy día corresponde al módulo número 11, que está a cargo del Programa Nacional Contigo. La lección es la número 21, que son buenas prácticas de gestión y articulación interinstitucional, intersectorial y o intergubernamental. Bueno, iniciamos. El propósito que tiene la lección para el día de hoy son los objetivos del curso, que es comprender el marco normativo y operativo que rige la entrega de la pensión no contributiva. Después es analizar el marco normativo para intercambio de información en el sector público y, identificar las estrategias de mejora de procesos con la articulación con otras entidades. Entonces, bajo estos objetivos pasamos a desarrollar la charla de hoy. Pero vamos a seguir la dinámica de la charla anterior y vamos a plantear un par de preguntas. Y mientras tanto vamos a ir respondiendo por el chat para
posteriormente ver cuáles son las respuestas. Entonces, el planteamiento de las preguntas para hoy es, eh, ¿cómo impacta un desfase de tiempo en la entrega de información durante el desarrollo del proceso de elaboración del padrón de usuarios? Esa es la primera pregunta, teniendo en cuenta que hemos tocado este proceso en detalle en la charla anterior. La siguiente pregunta ¿es la interoperabilidad una opción o un mandato legal en la modernización del Estado peruano? Como referencia le damos el decreto legislativo 1412. Entonces acá vamos a averiguar si el intercambio de información entre las entidades públicas y o privadas es una opción o un mandato legal. Bueno, acá los puntos a desarrollar, como inicialmente se habían planteado, son los fundamentos, modernización y gobernanza de datos, que también va muy relacionado con nuestro tema de hoy. La ingeniería de la lista nominal, criterios de priorización y vacantes, el ciclo de cotejos masivos, la data de entidades, haciendo un poco eh, recordando del proceso que nosotros tenemos, que interactuamos con muchas entidades públicas y privadas para lograr el fin que nos ha asignado el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Luego el otro punto es la interfaz bancaria, el archivo de dispersión al abono efectivo. Y finalmente la evaluación de desempeño operativo que tenemos en el programa contigo. Entonces pasamos al desarrollo de la lección. Acá hemos planteado el marco normativo para esta sesión y como base para todo, recuerden que tenemos a la ley 29973, que es la Ley General de la Persona con Discapacidad y su reglamento. Ese es prácticamente el punto medular sobre el cual se rigen las actividades del programa Contigo. Después tenemos la ley 27658, Ley de Modernización del Estado, que establece que la gestión pública debe enfocarse en resultados y en el servicio al ciudadano, que es un factor muy importante. Hasta antes de esta ley no se tenía de repente muy claro cuál era el objetivo del servicio a la ciudadanía y es ahora, después del planteamiento de esta ley, que el objetivo principal es el ciudadano. Luego tenemos el decreto legislativo 1412, del que ya hicimos mención, que aprueba la ley de gobierno digital. El decreto supremo 016 del 2017 de la Presidencia del Consejo de Ministros, que aprueba la Estrategia Nacional de Datos Abiertos Gubernamentales del Perú del 2017 al 2021, la cual todavía sigue vigente y ha tenido algunas actualizaciones. Y el modelo de datos abiertos gubernamentales del Perú. Este punto es muy importante porque a raíz de eso nos permite y nos da luz verde para que las entidades del Estado podamos compartir información. Tenemos el Decreto Supremo 085-2023 de la Presidencia del Consejo de Ministros, que es el decreto supremo que aprueba la Política Nacional de Transformación Digital al 2030. Y finalmente tenemos nuestro procedimiento interno del programa que ha sido aprobado mediante resolución de dirección ejecutiva número 62 del 2016. Esto ha sido aprobado más o menos en menos de una semana y nos hemos adaptado para hacer una gestión efectiva de la afiliación a la pensión no contributiva. Este es el marco legal que vamos a tocar hoy día para poder explicar mejor nuestro tema. Empecemos con el marco conceptual. De acuerdo a la Política Nacional de Transformación Digital al 2030, nos da un concepto y nos responde a la pregunta, ¿qué son los datos? Acá nos menciona de que los datos son la representación dimensionada y descifrable de hechos, información o concepto expresada en cualquier forma apropiada para su procesamiento, almacenamiento, comunicación e interpretación. Por favor, este concepto tenerlo muy claro. Posteriormente, planteamos qué es el gobierno de datos. Y acá nos menciona de que, de acuerdo a la Directiva 001 del 2022 de la Presidencia del Consejo de Ministros, que es el ejercicio de autoridad y control, planificación, monitoreo y realización a través de la gestión de los activos de datos. Acá ya nos habla de otro concepto que son activos.
¿Esto qué quiere decir? Que las entidades del Estado generan una información que ya se constituyen en activos, que son, digámoslo así, como elementos tangibles de la producción, del proceso y de la actividad de las instituciones públicas. Posteriormente, tenemos el siguiente planteamiento. ¿Por qué es importante el gobierno de datos? Bueno, acá podemos ver de que esto hace posible que el desarrollo de los pilares, que son la conectividad digital, la economía digital, el gobierno digital y la educación digital, del modelo y el logro de los objetivos prioritarios de la Política Nacional de Transformación Digital. Entonces, acá estamos viendo de que ya esto se va un poco expandiendo, yendo a detalle. Ya hablamos de temas de economía, de gobierno, de educación y todo dentro del espectro digital y obviamente pues tiene que estar de por medio la conectividad. Entonces, el gobierno de datos en el Estado establece que las entidades públicas administran sus datos como un activo estratégico. Vayamos resaltando este concepto, activo estratégico, garantizando que estos se recopilen, se procesen, se publiquen, almacenen y se pongan a disposición durante el tiempo que sea necesario. Acá, si pueden notar, ya estamos un poco insinuando el tema de compartir información, porque ya nos habla de poner a disposición durante un periodo de tiempo estos activos, que es la información. Y continúa diciendo que cuando sea apropiado, o sea, cuando esto pueda servirle de una entidad a otra o cuando ésta la solicite, considerando las necesidades de información, riesgos y la normatividad vigente en materia de gobierno digital, seguridad digital, transparencia y protección de datos personales, entre otros. Este concepto ya es mucho más amplio porque ya nos da ciertas reglas bastante claras sobre la disposición que tenemos de la información que ya viene prácticamente en un paquete que se llama activo de las empresas. Entonces, esta es la base fundamental por las cuales nosotros, particularmente en el programa Contigo, requerimos información a las entidades para poder hacer la evaluación de los ciudadanos que requieren que les prestemos el servicio, que es una entrega de una pensión no contributiva. Y en la parte final, resáltese de que también este compartir de activos, que son los datos, están salvaguardados a través de diferentes normas. Por ejemplo, nos habla de la Ley de Protección de Datos Personales. En el caso del- de la parte financiera, también hay una ley de secreto bancario. Entonces, no se puede compartir la información si es que no se justifica para qué se va a usar. Y siempre teniendo en cuenta de que tienen el respaldo de la seguridad, de la protección de la información. Y esto también está normado por ley. Pero bueno, este ya es otro tema. Entonces ya tenemos el concepto claro, ya tenemos la generación de los activos y vamos a ver ahora cómo nosotros podemos aplicar en la articulación que tenemos interinstitucionalmente en el sector público y privado. Cabe resaltar que nosotros como programa somos una de las pocas instituciones que también solicita información a entidades privadas y ahora le vamos a explicar por qué. Hagamos un poco de historia para poder entender un poco la magnitud de la información que se ha ido acumulando a través del tiempo. Hablamos un poco en la sesión pasada de que nosotros iniciamos en diciembre del 2015 y en ese momento solamente atendíamos a 411 usuarios en dos departamentos o en dos regiones del país. Posteriormente, para el año 2017, ya teníamos presencia en 14 regiones y abarcábamos prácticamente a 1.152 distritos a nivel nacional. Y para entonces ya nuestra población de usuarios llegaba a los 14.625. Miren, básicamente en 2 años, el aumento del presupuesto que nos fue asignado nos ayudó para poder coberturar a más personas con discapacidad severa. Para el año 2020 ya teníamos presencia en 25 regiones
y 1.874 distritos. Y nuestra base de usuarios llegaba a la cantidad de 74.105 usuarios. Eh, de aquí en adelante, ya cuando nosotros a partir del año 2020 se inician las acciones como una unidad ejecutora que pertenecía o que pertenece actualmente al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Anteriormente, como ya habíamos visto en la clase pasada, el programa Contigo pertenecía al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Entonces vayamos a la actualidad. Ahora, bueno, ayer que ha terminado el mes de marzo 2026, seguimos teniendo presencia en 25 regiones, pero nuestra base de usuarios ya llega a 142.771 usuarios. Ese es el crecimiento que nosotros hemos tenido en estos un poco más de 10 años de haberse constituido el Programa Nacional Contigo. Y yo, por favor, quisiera que tomen atención en los números, en la cantidad de usuarios, cómo ha ido creciendo prácticamente exponencialmente respecto del servicio que nosotros brindamos. Pero ahora les voy a mostrar los números. Estos números son un poco más fríos y nos dan un espectro más amplio de la realidad que tenemos. Si se fijan en este cuadro, de la evolución del programa, seguimos iniciando con 411 usuarios en 2015, pero fíjense que la barra ploma es la población objetivo. Ayer también, no, perdón, en la clase anterior hemos podido ver qué es la población objetivo. La población objetivo, recuerden que son las personas con discapacidad severa en situación de pobreza o pobreza extrema, obviamente registradas por el ente correspondiente que es el Ministerio de Salud. Entonces, en el 2015 teníamos una población objetivo identificada de 137.062 personas que requerían el acceso al servicio que presta el programa Contigo, y de los cuales solamente atendíamos a 411 personas. Si ustedes se fijan, es una brecha prácticamente que llega al 99% de, de no cobertura hacia la población. A medida que han pasado los años, se ha ido incrementando el presupuesto, como ya pudimos ver en el gráfico anterior, pero si ustedes se dan cuenta, la población objetivo ha disparado sus números el año 2021. ¿Cuál es la explicación de esta situación? La explicación es de que después de la pandemia, el Estado peruano requería una base sólida de información respecto de la situación de la ciudadanía a nivel nacional en todos los ámbitos. Es por eso que desde ahí prácticamente se le da la encargatura y la responsabilidad al Ministerio de Salud de tener una base de datos sincerada y prácticamente real de las personas con discapacidad severa en general. Entonces, tras este sinceramiento que hubo de la información, nosotros vemos de que a partir del año 2021 la población objetivo del programa Contigo se dispara a la cifra de 337.672 personas con discapacidad severa que requerían de una pensión que otorga el programa Contigo, de los cuales, si ustedes se fijan bien, en la barra azul, solamente atendíamos el año 2021 a 74.125 personas. Eh, Sigamos viendo la evolución a través de los años y llegamos al año 2023, donde la población objetivo es 399.832, pero si ustedes se dan cuenta, no ha ido subiendo la cantidad de usuarios que nosotros atendemos. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestro presupuesto no ha ido en crecimiento a la par del crecimiento demográfico de las personas con discapacidad severa. Es tanto así que si ustedes pueden ver desde el año 2024 hasta la fecha, nuestro presupuesto sigue igual, solamente para coberturar a 142.771 personas con discapacidad severa. Y en este punto también como que se ha estancado un poco la población objetivo y vemos de que ha tenido un leve estancamiento.
Estos son los números que quería mostrarles para que ustedes dimensionen la magnitud de información que se maneja actualmente y el cual se procesa y sobre la cual nosotros requerimos información a otras entidades. Siempre hago hincapié en esto para que quede claro el motivo de nuestra charla el día de hoy. Continuamos. Hagamos un poco mm, de recordaris, por decirlo así. Nosotros ya habíamos hablado de estos tres requisitos que ya ustedes lo tienen clarísimo. Ustedes prácticamente ya dominan estos conceptos y saben de que los requisitos de elegibilidad son tres. El primero es contar con un certificado de discapacidad severa, y saben perfectamente que esto es emitido por el Ministerio de Salud a través de unas normas técnicas de salud y de evaluación de calificación de certificación en discapacidad. El segundo requisito que también pueden recordar es no percibir ingreso o pensión de ninguna entidad pública o privada, incluyendo prestaciones económicas que otorga el Seguro Social de Salud. Y finalmente, el tercer requisito es encontrarse en situación de pobreza. Y como habíamos dicho, la pobreza, tanto pobreza y pobreza extrema. Y obviamente esto es bajo los criterios del sistema de focalización de hogares. Todo este marco normativo está bajo el Decreto Supremo 004 del 2015, que es donde crea el programa Contigo. Y para desarrollar esta evaluación y poder evaluar estos requisitos en los ciudadanos, tenemos nuestro procedimiento 006 del 2024, ¿no? Entonces, tenemos como premisa esto, ya hemos visto la evolución del programa y también ya hemos visto más o menos la magnitud o la cantidad de información que nosotros procesamos y manejamos. Esto también a manera de recordatorio, hablamos de la línea de tiempo que nos toma elaborar un padrón de usuarios. Y si vemos acá detalle desde la mirada del tema que nos toca hoy, vamos a ver de que acá nosotros ya requerimos información del MINSA desde el inicio de este procedimiento de elaboración del padrón. Ya estamos hablando de que nosotros solicitamos el activo de información, el activo dato al Ministerio de Salud. Y con esta primera información nosotros procesamos y generamos un listado nominal de personas con discapacidad severa que cumplen y van a ser evaluadas para ver si podrían tener la oportunidad de ingresar al programa. Y ahí inicia nuestro proceso. Posteriormente, hemos hablado que el día número 14 se solicita información al CISFO para el tema de clasificación socioeconómica. El día 14, eh, nosotros ya estamos recibiendo la información de las entidades. ¿Por qué? Porque el día 8 hicimos la solicitud y el requerimiento. Entonces, si ustedes pueden notar, en esta primera etapa es solicitud e intercambio de información de todas las entidades que ya hablamos en la sesión anterior, pero que también lo vamos a volver a tocar. Eh, y si ustedes se dan cuenta, los siguientes pasos consecuentes que vienen ya es respectivamente el acopio de la información de estas entidades y el procesamiento como tal. Es por ello que en el desarrollo, en el intermedio de prácticamente dentro de los 30 días, nosotros hacemos un primer cierre de afiliación al día 27 y una generación de un padrón preliminar. ¿Para qué? Como pueden ver, el día 41 esta información preliminar nos sirve nuevamente para hacer un intercambio de información con el Banco de la Nación, donde nosotros le compartimos nuestro nominal de el padrón preliminar y le requerimos que incorpore el dato de la cuenta de los usuarios que no tienen cuenta y que son los potenciales usuarios que tienen bastante posibilidad de acceder al servicio de la pensión no contributiva. Entonces, si ven acá, ya no solamente es solicitar información, sino ya es compartir información. Yo te doy mi lista y tú le añades una característica que es una cuenta de ahorros.
Con esta información, con este valor agregado que nos otorga en información el Banco de la Nación, posteriormente ya generamos nuestro padrón final, el cual es aprobado, como habíamos dicho, mediante un acto resolutivo y es justificado a través de informes técnicos. Y finalmente la dirección ejecutiva emite la resolución correspondiente. Pero ahí no queda el tema de la información, sino que posterior a ello, como unas actividades post padrón, nosotros compartimos esta información nuevamente al Banco de la Nación, pero ya no para solicitar la información, sino para que efectivice con esta información una transferencia a la cuenta de los usuarios beneficiados. Entonces, nuevamente le volvemos a mandar ya la información, el activo de información, para ya culminar con este proceso prácticamente de transferencia monetaria hacia el ciudadano. Y finalmente, usamos esa misma información para poder hacer la respectiva difusión. Y como ya habíamos hablado anteriormente, tenemos convenios con otras instituciones, al cual compartimos la información para que al final llegue al ciudadano, ¿no? Por obviamente la limitación operativa que tenemos, que no tenemos mucha presencia en campo, pero sí tenemos aliados estratégicos que difunden esta información al ciudadano. Entonces, si ustedes se dan cuenta dentro de esta línea de tiempo, hemos podido ver desde otra mirada, no de la mirada de la clase anterior en función a las actividades y al desarrollo, sino en función a cómo se va manejando la información durante este periodo de prácticamente 2 meses que nos demoramos en elaborar el padrón de usuarios. Ahora vayamos un poco más al detalle. ¿Cuál es el tratamiento de la información en el proceso de la afiliación? Acá ya vamos a incorporar los conceptos iniciales que hemos explicado al inicio y vamos a ver de que nosotros tenemos un cronograma de actividades, un cronograma de pago que también es aprobado por resolución directoral y eso se hace al inicio de año. Esto es prácticamente el punto de partida y nos establece las fechas puntuales y las fechas exactas en las cuales nosotros tenemos que aprobar el padrón como programa y hacer la transferencia a la ciudadanía. Esto es importante para ver en qué momento a lo largo de un ejercicio fiscal de un año nosotros hacemos intercambio de información con las entidades públicas y privadas. Entonces, eh, si ustedes pueden ver los avances que hemos tenido, y acá ya hemos incorporado información actual, como les dije en la clase pasada, a la fecha de hoy ya tenemos aprobado el segundo padrón de usuarios que corresponde al año 2026. Acordémonos que durante un año son 6 padrones que se aprueban y a la fecha ya tenemos 2 padrones aprobados. Bueno, recién estamos entrando al mes de abril y de acuerdo a nuestro calendario inicial se había programado el pago de la pensión más o menos para el 24 de este mes. Pero también les dije de que por situaciones coyunturales, por los desastres naturales y por la declaratoria de emergencia en varios distritos a nivel nacional, pues una de las estrategias que ha manejado el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social es adelantar los padrones, de repente para poder tratar de mitigar los sucesos y las consecuencias de estos desastres naturales. Entonces vayamos ya al tema en sí. Los avances que hemos tenido al padrón 2-2026 primero son la interoperabilidad y cotejo masivo. ¿Esto en qué aspectos? En que nosotros, como hemos dicho, articulamos con el MINSA para remisión de listados de personas con discapacidad severa. Eh, Esta es nuestra base inicial del proceso respecto a la información. Y posteriormente tenemos la verificación de elegibilidad. Como se mencionó, nosotros lo remitimos a través de oficios, hacemos la solicitud de información para poder realizar cruces de información con 23 entidades externas. Acá también recordemos de que dentro de las 23 entidades está la Superintendencia de Banca y Seguros, que esta a su vez requiere información a 11 aseguradoras y AFPs, haciendo un total entre 33 o 34 entidades en conjunto. ¿Para qué? Para validar los 3 requisitos de elegibilidad del padrón.
en este caso vigente, que es el padrón 2. Posteriormente tenemos el segundo punto dentro de nuestros avances, que es el análisis y procesamiento de datos y elaboración de informes. Todo este proceso que hemos visto en la línea de tiempo tiene que tener un respaldo y tiene que tener una justificación. Entonces, esta gestión es donde tiene que explicarse cuál es el tratamiento de la información y cuál es el resultado que se ha dado. En este caso, podemos ver de que la gestión de reincorporación y suspensiones. Esto va básicamente a la característica de la clasificación que tiene el usuario ya incorporado al padrón de usuarios respecto de su condición. Acordémonos que hemos hablado del concepto de reincorporación y el concepto de suspensión. La reincorporación es el análisis que se hace a una persona que en algún momento dejó de pertenecer al padrón de usuarios, pero que ya reúne las condiciones para que ésta pueda seguir recibiendo la pensión, y es ahí donde se aplica este concepto de reincorporación. Y todo desde un punto de vista de manejo del activo de datos. Y la suspensión de igual manera. Esta persona es un bloqueo temporal de la entrega de la pensión respecto al incumplimiento de alguno de los requisitos, y tiene un periodo de tiempo de un padrón al siguiente para hacer la subsanación o levantamiento de la suspensión. Y también, al final, la idea es de que estas personas, por la gestión que hace el programa contigo, no lleguen a la condición de desafiliación, sino que levanten la observación y se regularicen la entrega y el pago de la pensión que entrega el programa. Y acá tenemos la gestión de base de datos para el procesamiento de datos preliminares. Acuérdense que hemos hablado de un padrón preliminar, de una primera foto respecto a la situación que tiene cada ciudadano que forma parte de esta lista nominal de afiliaciones. Entonces, en el padrón número 2 del 2026, este procesamiento está respaldado y normado por el procedimiento interno del 006, y también por toda la ley de discapacidad y la ley de creación del programa, donde nos da las pautas iniciales para esta actividad. Y finalmente nosotros emitimos informe de afiliaciones, lo cual lleva posteriormente a sustentar la resolución de dirección ejecutiva que aprueba los informes, donde tenemos a 142.771 usuarios acreditados para recibir una subvención económica a través del Banco de la Nación. También dentro de los avances del Padrón 2-2026 tenemos la articulación con entidades post-padrón. Esta articulación es ya cuando nosotros enviamos la información que nosotros procesamos. Entonces, esta información necesita ser difundida eh, para efectos de que llegue a conocimiento del ciudadano. Entonces, nosotros tenemos varios mecanismos, entre ellos la suscripción de convenios y algunos, obviamente, por el tema de compartir la interoperabilidad. Habíamos dicho que inicialmente dentro de la interoperabilidad está requerir información, pero en este aspecto nosotros ya le proporcionamos la información a algunas entidades para difusión hacia el ciudadano, ¿no? Dentro de ellas está el Ministerio de Justicia, el Programa Nacional Cunamás, el Programa Nacional País, el Programa Yancasum. También tenemos un convenio de difusión con la Universidad Peruana Unión, el PRONAVEC y también con el Seguro Social. Bueno, y todo esto siempre dentro del marco del mantenimiento del padrón, porque todos los días, como ya habíamos explicado anteriormente, nosotros tenemos que hacer una evaluación de la supervivencia de nuestros usuarios para poder de repente bloquear una cuenta en el caso que un usuario tenga la condición de fallecido. Y esta información siempre se la requerimos a RENIEC, y que también ahí tenemos un convenio. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros le remitimos nuestro padrón de usuarios y toda la lista nominal con la característica de aquellos ciudadanos
que son potenciales usuarios, que cumplen todos los requisitos, y también de aquellos de ciudadanos que no son elegibles. Entonces, añadido esto, habíamos hablado de que tenemos nosotros casi el 48% de usuarios que tiene un autorizado para el cobro, una persona que lo representa para hacer efectivo el cobro de la pensión. Entonces, a todas estas personas, a todas estas características, tanto usuarios potenciales, no potenciales y autorizados, nosotros le remitimos a RENIEC. Y RENIEC hace el cruce de la información y de manera diaria nos entrega de esa relación que nosotros le hemos proporcionado, nos entrega qué personas han sido registradas por fallecimiento. Entonces nosotros tenemos que hacer el mantenimiento y la actualización diaria de la condición de nuestros usuarios. Después, como cuarto punto dentro de los avances del Padrón 2 2026, tenemos la estrategia de comunicación y articulación territorial. Entonces, esta articulación conlleva a que se notifique a los usuarios de, bueno, tanto el padrón 2 recién ha salido hace el 25 de marzo, pero ya el padrón uno ha salido un mes antes. Entonces, estos ya han sido notificados y los de usuarios del padrón 2 recién están en proceso de notificación. Nosotros acá ya interactuamos y proporcionamos información a los 26 gobiernos regionales. Dentro de ello están los 1843 municipalidades. Estos utilizan la información que les proporcionamos para que ellos puedan imprimirlo, básicamente, y ponerlo a la vista hacia el ciudadano. También usamos notificaciones masivas a los usuarios que están en condición de suspendidos para que estos puedan tomar acción respecto del levantamiento de su situación. También lo hacemos a través de las municipalidades y a través de las unidades locales de empadronamiento. Acá vamos a hacer un paréntesis para hacerles mención de que hemos tocado el tema de nuestros aliados estratégicos y los más importantes que tenemos son las municipalidades que también por mandato legal están ellos en la obligación de prestarnos asistencia, no solamente al programa Contigo, sino principalmente al ciudadano. Acordémonos que las siglas de OMAPET es Oficina Municipal de Apoyo a la Persona con Discapacidad. Eh, Acá la Oficina de Unidad Local de Empadronamiento trabaja directamente de la mano con el CISFO y con la actualización del sistema de focalización de hogares. Ellos son los encargados de evaluar la situación socioeconómica del usuario y asignarles una clasificación. Ya habíamos visto que esta clasificación puede ser de pobre, pobre extremo o no pobre. Perdón. Entonces, esta información también nosotros la compartimos a la ULE, sobre todo de aquellas personas que tienen la certificación por vencer. ¿Por qué? Porque si nosotros no alertamos al ciudadano que su clasificación está próxima a vencer y este ciudadano es usuario y recibe la pensión no contributiva, entonces cuando nos reporten en la próxima evaluación de padrón y ya se dé por vencida la clasificación, el CISFO nos va a reportar que este ciudadano no tiene clasificación y por ende va a quedar suspendido. Y si este usuario no levanta esta condición ante la unidad local de empadronamiento, si no se apersona a la municipalidad a requerir su reclasificación y actualización de clasificación socioeconómica, pues puede perder la subvención que le da el Estado a través del programa Contigo, llegando a ser clasificado como un usuario que ya deja de pertenecer a un usuario que va a tener que ser reemplazado por otro para que pueda recibir la pensión. A esto se le llama la desafiliación de usuarios. Y finalmente, compartimos la información a través de correos electrónicos masivos y esto directamente a los ciudadanos. Nosotros dentro de nuestra base de datos tratamos de requerir información. Creo que también les hablé en la clase anterior de que estamos ahora tratando de concluir y firmar un convenio con OCIPTEL, de tal manera de que
nosotros le demos el listado de usuarios a Ociptel y de los autorizados, las personas autorizadas para el cobro, de tal manera que estos nos proporcionen un número de celular actualizado. Entonces, esto nos va a facilitar el tema de notificar y comunicar la situación de nuestros usuarios. Entonces, fíjense cómo estamos nosotros desarrollando nuestras actividades, cumpliendo los objetivos que nos han trazado en función al activo de información. Si bien es cierto, el número parece reducido, 142.771 usuarios, pero atrás de ello hay una lista nominal que está bordeando los 400.000. Y estos 400.000 registros se requiere información de 33 entidades públicas y privadas. O sea, imagínense la magnitud de la información. Casi 400.000 registros multiplicados por 33. Y finalmente, como ya hemos hablado, también actualizamos el padrón, el cual también ponemos a disposición del MIDIS, porque el MIDIS existe un padrón general de usuarios, y, que es el PGU. Esto es respecto a toda la, la información que manejamos y cómo el activo de dato va haciendo de que se cumpla este requerimiento de información versus el procesamiento de datos. Acá tenemos un cuadro de las 23 entidades que hemos hablado y más o menos para que ustedes tengan claro qué es la información que nos proporcionan y para qué nos sirven. Si ustedes pueden ver en la parte concepto cotejado, arriba tenemos de la letra A hasta la I. Y en la leyenda vemos de que el concepto cotejado A es información sobre ingresos. Esto es para validar el requisito número 2, que es de que la persona no tiene que tener una subvención económica. Y si ustedes ven y hacen el cruce, esta información nos la proporciona la SUNAT, el MEF, la ONP, el Salud y el IPD. Después tenemos el concepto de pensión. Tengamos en cuenta de que pensión e ingresos son dos cosas muy diferentes. Dentro de la información de pensión, tenemos al programa Pensión 65, por su mismo nombre lo dice. Tenemos también a la ONP, tenemos a la Caja Policial Militar, al Ministerio del Interior, al Ministerio de Defensa, a la Policía Nacional del Perú. Tenemos acá a, bueno, no se lee bien, pero este es del programa Aurora del Ministerio de la Mujer. Tenemos al INAVIF. Tenemos acá a los registros de subvención económica que también nos proporciona el Ministerio de la Mujer. Y tenemos a la SBS. Y acá entra a tallar las aseguradoras y las AFPs. Después del requerimiento de información catalogado como C, que es las prestaciones económicas de salud. Bueno, acá por el mismo nombre solamente esta información nos la proporciona salud, valga la redundancia. El requerimiento de información para validar la supervivencia nos la remite el Seguro Integral de Salud, el SIS y el RENIEC. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos entidades que nos proporcionan esta información? De que los registros que recibimos como RENIEC, estos son, digámoslo, fehacientes, y procedemos nosotros a desafiliar a los usuarios por fallecimiento. Y en el caso de que sea un potencial usuario que quiere optar al momento de hacer la evaluación, pues lamentablemente ya no se le toma en cuenta. Pero el SIS lo tomamos como una alerta. ¿Por qué? Porque la información que nos pasa el SIS lamentablemente no es muy fidedigna o no está muy bien corroborada. Ya ha habido casuísticas donde la información del SIS ha sido generada para de repente los familiares tener algún beneficio económico, ¿no? Como decimos nosotros en gabinete, los familiares matan al usuario para que estos puedan cobrar algún beneficio, alguna subvención del mismo SIS o de otros programas o otras instituciones que las otorgan. Entonces, eh, tengamos en cuenta esta diferencia de información. Unas son alertas y otras sirven
para generar un acto y proceder a tomar una decisión. Dentro de del concepto cotejado E, tenemos a identidad, que el ente rector a nivel nacional obviamente es el RENIEC. Dentro del concepto cotejado F está la clasificación socioeconómica, e igual solamente el Office, a través del sistema de focalización de hogares, es el ente autorizado para proporcionar esta información. Dentro del concepto G, tenemos información para priorización. Acordémonos de este concepto de priorización. Son aquellas personas que van a cubrir una vacante, pero por su condición tienen un nivel de prioridad para que ellos puedan ingresar al programa. Uno de ellos hablamos que es el TBC, el otro es el MIM, respecto a a aquellos niños que viven en un CAR y que tienen un registro de desplazados. Y dentro de la priorización también habíamos hablado la sesión anterior de que hay distritos que son priorizados, y algunos de estos mandatos legales de priorización de distritos son permanentes y otros son temporales. Y también, a manera de recordar, los distritos priorizados de manera temporal son aquellos que están dentro del estado de emergencia, dentro de los decretos de estado de emergencia, que duran 30 días o de repente son prorrogados hasta 60 días, ¿no? Pero aquellos distritos priorizados permanentes son, como les había dicho, aquellos distritos que están ubicados en la zona de frontera, que están ubicados en el BRAE, que están ubicados en el Guayaga y que están ubicados en la población amazónica. Entonces, todos estos distritos que están comprendidos dentro de de estos lugares son permanentes, porque atrás de ello hay una ley. Eh, Dentro de del concepto cotejado H está la información de las personas que están recluidas en un penal, y la única entidad que nos proporciona esta información es el INPE. Acá tenemos que nosotros enfatizar de que una persona que está privada de su libertad, respecto a la Constitución, el mandato es de que la persona recluida o privada de su libertad pierde todos los derechos civiles. ¿Eso qué quiere decir? Que lamentablemente no puede ser beneficiario de alguna subvención que otorga el Estado. Y finalmente tenemos el concepto I. Son aquellos ciudadanos y también extranjeros que están fuera del país. Y esta información nos la pasa Migraciones. Entonces, hemos visto de manera general cuál es el requerimiento de información, cuál es la magnitud de información que manejamos ya durante estos 10 años de creación del programa, y también hemos visto cómo esta información se utiliza para el procesamiento, se utiliza para la validación y se utiliza para la difusión de la información o del procesamiento generado por el programa Contigo. Bueno, acá vamos a ver unos temas eh, ya más puntuales, en resumen, pero por favor, a Giovanna, quisiera que me comente las respuestas de las dos preguntas iniciales que hemos tenido, ¿no? Así es que en el chat hay algún comentario respecto a ello. A ver, Giovanna, por favor, si me puede apoyar. Ah, aquí nos dice, si no se realiza oportunamente, personas que realmente necesitan acceder al servicio podrían quedar fuera y verse sumamente afectadas, y todo por una mala planificación. La segunda, la interoperabilidad es un mandato legal, pues permite hacer mucho más efectivos los procesos necesarios para desarrollar las actividades de manera óptima, sobre todo cuando en el contexto peruano la burocracia es una problemática latente. Bueno, a ver, del primer comentario, nosotros tenemos unas actividades de contingencia. Eh,
Dentro de los periodos bimensuales que nosotros requerimos información para procesamiento, nos ha tocado en algún momento de que una entidad no nos pasa la información. Pero dentro de nuestra directiva tenemos una salvaguarda que es de que nosotros usamos la información que nos proporcionó el periodo de padrón anterior. Si bien es cierto, la información no es actualizada, pero también contiene información de aquellas personas que de repente no han podido entrar al padrón y que son revaluadas. Como caso anecdótico, les quisiera comentar de que el año 2025 tuvimos un inconveniente con la información del MINSA. ¿Qué es lo que pasó? Nombraron a un director de la Dirección General de Discapacidad del MINSA, a un médico, eh, y este médico estaba en contra de compartir la información pese a que esto es un mandato legal, ¿no? Como bien lo ha reconocido el comentario número 2, no es una opción, sino que es un mandato legal que se tiene que compartir la información. Y a raíz de esta falta de sensibilidad, podría llamarla, tuvimos problemas porque no se nos pasaba la información en un momento y la insistencia que nosotros hicimos a través de nuestro pliego, que es el Ministerio de Desarrollo, del Viceministerio de Prestaciones Sociales, inclusive tuvimos que requerir la participación de la Contraloría. ¿Para qué? Para que esta dirección nos pueda dar la información. Eh, bueno, logramos de que todo se regularice más o menos en el mes de marzo, pero ya habíamos procesado dos padrones y nos generó un problema bastante agudo porque no teníamos la información completa para poder hacer nuestro procesamiento. Acordémonos que les comenté de que la base principal de todo esto son el nominal de personas con discapacidad severa, justo proporcionados por el MINSA. Bueno, gracias, Giovanna, por el apoyo. Y vamos a continuar haciendo, bueno, un resumen un poco extenso de lo que hemos visto. Dentro de nuestras ideas claves, hemos visto que nosotros utilizamos la ingeniería del proceso de base de datos de afiliación. Nosotros generamos un listado nominal con criterios de prioridad. Dentro de estos criterios, nosotros evaluamos la gravedad de la discapacidad que tiene una persona. Acá también tengamos claro de que hay categorías de discapacidad: discapacidad leve, discapacidad moderada y discapacidad severa. Después vemos el criterio socioeconómico respecto de la condición de pobreza de la ciudadanía o de la población. Y también dentro de los niveles de priorización, no solamente tenemos a TBC, en la clase anterior tuvimos la exposición de 8 criterios de priorización. Perdón, dentro de ello pudimos ver de que se le da más prioridad a los niños, niñas, adolescentes, a mujeres y a adultos mayores. Entonces, la información también nos ayuda para hacer este filtro, esta categorización en función de estos requisitos de la característica del ciudadano. Y también tenemos acá el criterio territorial, que acabamos de verlo, la cobertura de distritos priorizados por brecha de pobreza, en las distintas modalidades que ya se expuso anteriormente. Luego tenemos la solicitud de cotejos masivos para validación de elegibilidad. Prácticamente este es el punto medular de la articulación que nosotros hacemos con las instituciones públicas y privadas. La unidad de operaciones y transferencias ejecuta estos procesos, obviamente utilizando la tecnología, eh, los cuales están automatizados. Dentro de esta articulación está RENIEC. Ya vimos de que nos sirve en dos aspectos: en el aspecto de supervivencia y en el aspecto de identidad. También tenemos a migraciones a través de la plataforma PIDE de la Presidencia del Consejo de Ministros de la Secretaría General de Gobierno Digital para validar
la información de los ciudadanos que de repente abandonan el país y no necesariamente son connacionales y también son extranjeros. Bueno, también se les mencionó de que nosotros somos prácticamente uno de los pocos programas que tiene a usuarios de nacionalidad extranjera, que como les comenté no llegan ni a 40 personas en esa condición. Y finalmente tenemos al Padrón General de Hogares del CISFO, que nos proporciona la información de la clasificación socioeconómica. Entonces, también dentro de esta ingeniería de procesos para la base de datos de afiliación, tenemos la validación de identidad y la gestión de alertas. Bueno, acá ya estamos reiterando la importancia que tiene la participación de RENIEC dentro de toda la información que nosotros solicitamos y cotejamos, validamos y procesamos. Pero acá también tenemos que ver el tema de las alertas. Como ya le dijimos, las alertas nos sirve para nosotros poder ver de que si un usuario está cumpliendo fehacientemente con los tres requisitos o que de repente no los está cumpliendo. Entonces, ahí tenemos que hacer un análisis de los datos para poder resolver y determinar cuál va a ser la situación de un ciudadano. Dentro de las alertas de identidad, obviamente están también los registros de discapacidad severa y el DNI. ¿Qué es lo que pasa? ¿Esto a qué se refiere? Se refiere a que nosotros cruzamos no solamente nuestro nominal que generamos, sino también la información entre las entidades. Por un lado tenemos al MINSA y por otro lado tenemos a RENIEC. Y ¿qué es lo que hacemos? Nosotros tenemos que cruzar esta información para determinar de que la persona que figura en el certificado de discapacidad severa es la misma respecto de la información de RENIEC, que no haya ninguna variación de repente en un dígito de la composición de su nombre, apellido o en un número dentro de la composición de su DNI. Y finalmente tenemos la articulación con el Banco de la Nación. Dentro de la fase de transferencia monetaria. Y acá también se requiere un aspecto de filigrana, de sincronización demasiado técnica y precisa, porque a cualquier persona no se le puede hacer una transferencia monetaria. Imagínense que nos equivoquemos en un dígito en el número de cuenta y resulta ser otra persona que no tiene la condición de discapacidad severa y de repente que no sea pobre o pobre extremo. Nosotros inicialmente al banco le requerimos la apertura de cuentas, como ya pudimos ver, para aquellos usuarios, potenciales usuarios que tienen la oportunidad de ingresar al programa. También explicamos de que esto se hace antes de que tenga la condición de usuario. ¿Por qué? Porque ya cuando éste adquiere la condición de usuario, pues tenemos nosotros 24 horas para hacerle el depósito. Y si no nos anticiparíamos a hacer una creación de cuenta, no llegaríamos en este plazo establecido, ya que el banco se demora más o menos en una apertura de cuentas a pedido de otra institución como mínimo 3 días. Bueno, acá también hay otro tamiz que pertenece netamente al Banco de la Nación. Si bien es cierto, nosotros le pasamos nuestro padrón aprobado, el padrón final, pero el Banco de la Nación le hace un filtro también con RENIEC y obviamente tiene otros algoritmos y otros criterios de evaluación. Y muchas veces, prácticamente todos los padrones que nosotros le mandamos al Banco de la Nación, hay usuarios donde no les efectivizan la transferencia porque quedan como transacciones no procesadas respecto de alguna observación que haya encontrado el Banco de la Nación con la información de RENIEC. Bueno, nosotros recibimos estas transacciones no procesadas y evaluamos cuál es la situación y por qué no se ha advertido inicialmente, ¿no? Y resulta que puede ser de que un DNI haya sido duplicado con otra persona o que una persona tenga deudas judiciales y que de repente haya alguna restricción respecto a a efectivizarle la transferencia, ¿no? Bueno, y el error de formato de datos básicamente también se evalúa, pero no es una característica de, de estas transacciones no procesadas. Y finalmente, como ya hablamos, viene el depósito en cuenta, que nosotros generamos una carta orden para una orden de pago electrónica. Todo esto se hace a través
de medios digitales donde nosotros tenemos que remitir al Banco de la Nación mediante el servicio de SFTP, un buzón electrónico seguro de intercambio de información. Nosotros colgamos un archivo en TXT solamente con los códigos de cuenta y el número de DNI del usuario. Y el banco tiene un procedimiento donde agarra este archivo TXT y a través de sus sistemas de información hace primero el tamiz, la filtración y posteriormente cuando esta etapa pasa, obviamente el sistema hace la transferencia de la pensión hacia el ciudadano. Entonces, todas estas etapas requieren de una eficiencia del 100% para que el ciudadano pueda ser beneficiado y también para minimizar todo el riesgo que conlleva de hacer un depósito erróneo o como se suele decir muy en los medios de comunicación de hacer depósitos no autorizados o de repente depósitos que no corresponden a la persona, ¿no? Entonces, esto básicamente es donde hemos visto el tema de hoy, la, la información como activo, la información como elemento y posteriormente cómo esto se usa para poder generar información y poder generar un beneficio a la ciudadanía. Ahora sí, hemos visto ya por completo el tema que nos ha correspondido el día de hoy y quisiera abrir la sala, si me permite, Giovanna, para poder compartir sus inquietudes y de repente algunas dudas que pudiera tener el auditorio. Sí, vamos a esperar a ver que puedan dar algunas opiniones, preguntas. A ver, se le anima a la sala, por favor, a que participen y para hacer bastante dinámico esta charla. El objetivo, recuerden, es de que ustedes tengan claros estos conceptos y que puedan salir nutridos con este pequeño aporte que les estamos dando. Mientras algunos se animan, aquí en el chat han escrito una pregunta, mientras damos pase a los compañeros que se puedan animar, ¿no? Daniela menciona, agradece primero la ponencia y consulta si, si es que ustedes cuentan con algún plan a mediano o largo plazo para incluir la tecnología o más específicos la IA para ciertos procesos o etapas del programa. A ver, gracias por la pregunta, Daniela. Bueno, este concepto de IA, te voy a ser sincero, dentro del procesamiento de información que tenemos dentro del programa está un poco incipiente, ¿no? Lo que sí estamos haciendo actualmente es consolidar nuestros procesos de, valga la redundancia, procesamiento de información. Estamos tratando de consolidar nuestra unidad de tecnologías de la información. ¿Para qué? Para que este procesamiento de información con tanto volumen de datos que tenemos sea más eficiente. Eh, Todavía no hemos estado analizando incorporar IA, ¿no? Supongo que este concepto que está avanzando muy rápidamente, de repente para el 2027 ya podríamos estar hablando de incorporar IA, pero por ahora, te soy sincero, no lo tenemos mapeado al menos este año. Bien, ahí siguen escribiendo en el chat, así que voy a ir leyendo la pregunta mientras alguien por ahí levanta la mano para participar. ¿Sí? ¿Te parece? Ana Peso menciona, en el caso de personas extranjeras afiliadas, ¿cómo se hace la selección de estas personas? ¿Es bajo un criterio de inclusión y derechos humanos o es cuando determinada zona queda cupos libres? Porque ha pasado en ciertas regiones que algunos extranjeros pertenecen a programas y peruanos no han sido incluidos. Perdón, y peruanos han sido excluidos. Bueno.
Ya hemos hablado al detalle de cuál es el procedimiento. Ahora, en el caso de los extranjeros, inicialmente estos extranjeros tienen que tener la clasificación socioeconómica y tienen que también tener un certificado de discapacidad. ¿Esto qué quiere decir? Que el ciudadano ha sido identificado plenamente y su carnet de extranjería ha sido validado no solamente por el programa Contigo, sino inicialmente por el Ministerio de Salud, el cual le ha otorgado una certificación de discapacidad severa. Primer punto. Segundo punto, este ciudadano extranjero ha requerido la evaluación del órgano de focalización para que se le otorgue una clasificación socioeconómica tras una evaluación que ésta ha hecho y ha determinado de que su condición es de pobreza o pobreza extrema. Entonces, eh, si es que estas dos condiciones se han dado, ya cumplen dos requisitos que el ciudadano tiene para poder acceder al, al padrón de usuarios. Y solamente nosotros con esta información que requerimos, tanto al MINSA como al OFIS, nosotros solamente hacemos la evaluación de que si este ciudadano extranjero tiene o no subvención adicional de parte de alguna otra entidad dentro del país, ¿no? Ahora, cabe resaltar de que dentro de la ley de creación del programa no le pone ningún candado respecto de la nacionalidad de extranjerías. A diferencia, por ejemplo, del programa Pensión 65, ellos también tienen sus requisitos, pero uno de los requisitos para acceder al programa Pensión 65 es de que tenga DNI. Entonces, un ciudadano Mm. extranjero no va a poder tener DNI salvo que se nacionalicen. En cambio, en la normativa de creación de nuestro programa no nos pone ese candado solamente para atender a, a ciudadanos connacionales. Ahora, finalmente, respecto a al último comentario, no es que el ciudadano peruano haya sido excluido. Acuérdate que hemos hablado de evaluación de elegibilidad y de requisitos de priorización para poder, a ver, para poder ser incorporado, ¿no? Entonces, de repente resulta que un ciudadano ha calzado dentro de los 8 criterios de priorización. De repente ha tenido TBC y como les mencioné, los primeros requisitos, tanto el uno, el 2, pues casi en su totalidad son los que son incorporados como nuevos usuarios, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta estos conceptos y este procesamiento, ¿no? Que no solamente nosotros determinamos si ingresa una persona extranjera o no, sino que es también el MINSA y también el Office, tras otorgarle las credenciales respectivas para cumplimiento de requisitos. Gracias por su respuesta. Bueno, creo que todavía no se animan a participar, pero sí están escribiendo algunas preguntas. Fabio Calvo señala, al reflejar que el número de población objetivo es más alta que la atendida por un tema presupuestal, ¿cuáles son las principales estrategias para lograr reducir esa brecha? Bueno, la única estrategia que se tiene que hacer y que el programa está haciendo es requerir mayor presupuesto, porque otra estrategia no hay. Nosotros no podemos cerrar brechas si es que no tenemos el presupuesto para poder darle la subvención a más personas. Bueno, también lo mencioné y lo recalco ahora en esta sesión, de que nosotros cada año hacemos requerimientos de ampliación de presupuesto. Eh, a veces, hasta el año 2023, que tuvimos una apertura de parte del Estado peruano a través del Ministerio de Economía y Finanzas, y se nos otorgó un presupuesto adicional para 40.000 usuarios más, que desde principios del año 2024 hasta ahora no ha sido modificado, no ha sido ampliado, ¿no? Pero la estrategia fundamental que nosotros hacemos es seguir requiriendo, no nos cansamos de hacerlo. Y también mencioné en la sesión anterior de que actualmente hay un proyecto de ley para que mediante esta normativa se amplíe la base de nuestros usuarios. Hemos hecho 7 escenarios
respecto a la caracterización de la población objetivo para que pueda ingresar. El primer escenario obviamente es el óptimo. Ayer hablamos de un número que son 105.505 potenciales usuarios. Se le dice potenciales usuarios porque estos cumplen todos los requisitos de elegibilidad. Entonces, el principal escenario es de que nos den presupuesto para poder coberturar a a estos 105.000 usuarios. Y posteriormente hemos hecho 8 escenarios respecto de incluir a niños, respecto a incluir de repente por el enfoque de género a mujeres, por el enfoque de discapacidad, de repente que es transversal a adultos mayores y dándole una gama al Estado peruano y al MEF para que de repente puedan ver lo óptimo respecto del presupuesto que ellos quisieran destinar para hacernos una ampliación de presupuesto. Entonces, nosotros como programa no estamos de brazos cruzados y nos conformamos con eso, ¿no? Quisiéramos nosotros atender a más, pero estamos supeditados al nivel presupuestal, insistiendo siempre en que ésta sea ampliada. Gracias por su respuesta. Bien, a ver, no sé si la sala tiene alguna otra consulta, alguna otra pregunta que quiera hacerle al doctor. A ver, anímense. Creo que ya están olfateando el fin de semana largo. Creo que por el momento no hay, ha sido claro, más bien tenemos agradecimientos ahí por la ponencia del día de hoy. Están agradecidos por la ponencia, mencionan que ha sido una excelente ponencia, ¿no? Entonces, no sé si tuviera algunas palabras finales. Muchas gracias por la ponencia, siguen diciendo, muchas gracias por la ponencia, muy informativo. Le agradecen a usted esta ponencia realizada el día de hoy. Le agradecemos también como equipo su participación y la ponencia de usted el día de hoy. No sé si tiene algunas palabras finales para los participantes. Bueno, claro, reafirmarme en el mensaje que les dejé en la primera sesión, ¿no? Tenemos un auditorio muy joven a puertas de culminar una carrera e insisto, ¿no? Tienen que ustedes usar ese potencial, usar esa herramienta que ya van a adquirir, que es una profesión, para poder convertirse en ciudadanos de bien y sobre todo tener esa visión de servicio. Y la visión de servicio más loable que puede tener un profesional es hacia el ciudadano, ¿no? Eh, Esta experiencia ha sido muy enriquecedora para mí y me gustaría de repente tener la oportunidad de seguir haciéndolo. Pero desde ya creo que por la experiencia y los años que yo tengo, le va a tocar a ustedes también compartir en algún momento su experiencia, ¿no? Y esperemos de que las experiencias que ustedes tengan sean en favor de la ciudadanía, siempre poniendo el hombro para que nuestro país salga adelante, siempre alzando su voz de participación y sobre todo que en las expectativas de que con esta ah, nueva generación de profesionales, pues nuestro país obtenga mayor tecnología, obtenga mayores procedimientos y podamos cerrar brechas. Hemos visto que dentro de nuestro programa estamos tratando de cerrar unas brechas respecto de la discapacidad, respecto de la pobreza. Y si ustedes van a tener la oportunidad de analizar, porque creo que en este panel, en esta serie de charlas, están otros programas y también van a ver de que hay una gama infinita de brechas. Entonces, creo que ustedes ya son los llamados a ver, a palpar esta situación y sobre todo cuando ya sean profesionales y por favor titúlense, pongan a disposición estos conocimientos y estos buenos oficios que les va a otorgar la universidad. Gracias a todos, gracias por la invitación y bueno, me despido de ustedes. Muchas gracias nuevamente, doctor Yuri Fran Álvarez, por la ponencia del día de hoy y agradecerles también la participación de todos los presentes en esta tarde y recordarles a los participantes que por favor deben completar el formulario enviado del día de ayer para poder ya organizar las pasantías que se estará realizando en las siguientes semanas. Asimismo, recordarles que
pueden ingresar a la plataforma virtual del programa para que puedan revisar las sesiones asincrónicas y algunas actividades que aún ustedes no han podido realizar. También, asimismo, recordarles que el día de mañana tenemos nuestra siguiente clase magistral a las 6 de la tarde y esperamos contar con su presencia. Por favor, antes de salir de la sala, completar la encuesta de satisfacción. Que tengan buenas noches. Nos vemos la siguiente clase. Buenas noches. Buenas noches, Buenas doctor. Muchas noches, gracias. gracias.